Cuando nosotros hablamos de estilo de vida cristiano, es inevitable hacernos una pregunta, que es esta que aparece en pantalla, ¿no? ¿Qué estilo de vida espera Dios de un cristiano? Si estamos hablando de estilo de vida cristiano, bueno, entonces tenemos que ver qué es lo que Dios espera de nosotros al seguirlo, al representarlo. Nosotros somos representantes de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Y en todo lo que hacemos en nuestra vida, o adoramos a Dios o no. Entonces, ¿qué estilo de vida espera Dios de un cristiano? Bueno, hay un texto, por ejemplo si vos querés buscarlo ahí en tu Biblia, yo lo pongo en pantalla por una cuestión visual, también para aquellos que por ahí justo están sin la Biblia en la mano, que no sé, si vas en el colectivo y estás mirando esto, o donde sea, para que lo puedas tener. Pero si podés abrir tu Biblia, marcar los textos, sirve muchísimo. Colosenses 2, 6 y 7 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo creo que este versículo resume muchísimo el estilo de vida que Dios espera de un cristiano, partiendo de la base que tenemos que andar en Cristo, arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, y no solamente quedarse ahí, sino, como dice el final, abundando en acciones de gracia. O sea, un cristiano no solo vive con la teoría, sino que vive con la práctica. Si yo digo que soy cristiano, tengo que andar como Cristo anduvo. Si digo que soy un cristiano, tengo que abundar en acciones de gracia, abundar en acciones que sirvan para ayudar al cristianismo, al prójimo. Entonces, partimos de la base que el estilo de vida que Dios espera de un cristiano es primero seguir el ejemplo de Jesús. Y ahí vamos a ver todo lo que Cristo hizo en su vida y nosotros deberíamos copiar e intentar hacer lo mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de vida cristiana, podemos decir que la vida cristiana se debe mantener viva, en crecimiento constante, a través de tres vertientes. Y esas vertientes serían, número 1, la vida devocional, número 2, la vida de adoración, y número 3, la vida de testimonio. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora nos vamos a meter una por una. ¿Vamos con la primera? ¿Te parece? Vamos. Número 1. Ya la foto te tiene que decir algo. Vida devocional. ¿De qué estaríamos hablando? Muy bien. La lectura de la Biblia y la oración. Por eso hay dos textos que podemos utilizar. Hay muchos, pero yo puse dos como para tener una referencia. Por ejemplo, Deuteronomio 17 y 19, hablando de lo que un rey tenía que hacer cuando subía al trono para liderar, y refiriéndose a la palabra de Dios, dice, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Fíjate el detalle. Dice que lo va a leer ¿cuántos días de su vida? Claro, todos los días. Como dijo Jesús, por ejemplo, en Lucas 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 6 nos muestra también la importancia de buscar a Dios cada día, de ponerlo en primer lugar. Y otros textos más, ¿sí? Ahora son los que se me vienen a la mente. Pero dice también que esto va a servir para que aprendamos a temer a Dios. Este temer no es de miedo, sino es de reverencia. Que quede claro eso, porque Dios no quiere que le tengan miedo, es que le tengan reverencia, respeto. Y también habla de poner por obra, ¿no? O sea, llevar a la acción lo que uno lee. Y después, por ejemplo, Mateo 6:6, hablando de la oración, dice que cuando nosotros oremos, tenemos que entrar en nuestro aposento o nuestra habitación, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre o a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, la vida devocional consta de alimentarnos de la palabra de Dios a través de la Biblia y de comunicarnos con Él a través de la oración. Y hay diferentes formas de orar y diferentes tipos de oración.
está la oración en público, está la oración en privado, está la oración intercesora. Yo puedo orar parado, de pie, sentado, de rodillas, mientras voy caminando, con las manos alzadas, con las manos abajo, mirando al cielo, agachando la cabeza. Hay muchas formas que la Biblia presenta de orar. Pero hay por ejemplo, en Mateo 6 se resalta mucho y se le da importancia a la oración privada, como presenta acá, ¿no? Entrar a una habitación, cerrar la puerta, eso es privado. Y orar a Dios. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Y entendemos por la Biblia que comunicarse con Dios no es repetir frases de memoria, sino es hablar con Dios abriendo nuestro corazón como a un amigo. Entonces, la oración no debería ser un pedir y agradecer solamente, debería ser una conversación. Por eso, la primera vertiente en el estilo de vida cristiano incluye la vida devocional, que es algo en privado, Biblia y oración. Lo segundo, habíamos hablado de vida de adoración, la segunda vertiente. Vida de adoración. Estamos hablando acá del tema de asistir a la iglesia. Todo cristiano que sigue los pasos de Jesús sigue el ejemplo de Jesús. Y por ejemplo, Lucas 4:16, hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga, en la iglesia, ¿no? Conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vemos acá que la costumbre de Cristo era ir a dónde. Claro, a la iglesia. Nosotros como cristianos vamos a la iglesia. Y resalta acá que Jesús iba los sábados a la iglesia. O sea, a la iglesia yo puedo ir todos los días, pero hay un día en especial, de adoración especial, que la Biblia resalta, que es el sábado. Ya Pablo, cuando predicó de los 10 mandamientos, nos explicó un poco la importancia del sábado. Y también no me acuerdo quién, creo que, no me acuerdo si fue Fabián o quién, o si dentro de poco vamos a tocar el tema, también vamos a hablar un poquito más del sábado. Y Hebreos 10, 24 y 25, nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Bueno, el contexto del capítulo 10 habla de la segunda venida de Jesús. Nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que no están asistiendo a la iglesia. Su vida de adoración en la iglesia está flaca, está quieta. Bueno, hay que activar, porque si somos cristianos, es parte de nuestra vida espiritual, es parte de nuestro estilo de vida asistir a la iglesia para enriquecernos. Por algo la Biblia resalta la importancia de esto. Y la tercera vertiente y última, dijimos la vida de testimonio. La vida de testimonio implica la predicación del Evangelio. Por ejemplo, el famoso versículo de Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús nos manda a ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros tenemos una tarea, es un mandato, pero también es parte del estilo de vida cristiano, predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio, no hay una sola forma, no hay un solo método, hay muchísimos. Lo importante es que yo pueda acercar a otros a los pies de Jesús. Con el don que tengas, de la forma que puedas y que sea. Hoy te conté de María. María antes, cuando era más joven, salía a predicar por el barrio, casa por casa. Hoy no lo puede hacer. ¿Qué hace? Ora por esas personas. Si los puede visitar, los visita. Pero no hay una sola forma de hacerlo. Cada uno tenemos dones diferentes. Otro texto, 1 Pedro 3:15, que lo vimos hace poquito también, cuando hablamos en el tema anterior, creo que fue, tocamos este texto. El viernes cuando hablamos de la armadura del cristiano, este texto dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que tenemos. Es decir, yo me preparo para presentar lo que creo. Para eso incluye vida devocional y vida de testimonio. Dios te necesita, Dios me necesita para llevar su palabra. Entonces, 3 vertientes dijimos: vida devocional, vida de adoración y vida de testimonio.
Eso entra dentro del estilo de vida cristiano. Un cristiano debe hacer su culto devocional, debe leer la Biblia, debe orar, debe asistir a la iglesia y debe predicar el Evangelio para que ese estilo de vida tenga sentido. Continuamos. Otra pregunta que me surgió cuando preparé el tema es cuál debe ser la actitud de un cristiano ante las pruebas de la vida, ¿no? Ante esas tentaciones que se presentan, ante dificultades. Porque la Biblia en ningún momento dice que por ser cristiano no vamos a tener problemas. Hay gente que piensa que porque somos cristianos estamos siempre felices porque no tenemos problemas. Y no, estamos felices porque tenemos a alguien que nos ayuda a solucionar los problemas, que es Dios. Pero pasamos por diferentes situaciones, y muy difíciles muchas de ellas. Entonces, ¿cuál debería ser o cuál debe ser la actitud de un cristiano ante esas pruebas? Por ejemplo, 1 de Pedro 4, 12 y 13, nos dice que no nos tenemos que sorprender del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Acá dice que nuestra actitud es que no nos tenemos que sorprender. ¿Por qué? Porque cuando uno elige ser cristiano, entiende, sabe que van a venir pruebas. Sea porque estamos en este mundo donde nos rodea el pecado, sea porque Satanás nos quiere hacer caer y nos quiere hacer dudar de lo que creemos, o sea porque Dios las permite. Y tenemos diferentes ejemplos en la Biblia. Ahora, cuando dice que nos tenemos que gozar, ¿no? No quiere decir que, ay, qué lindo, estoy pasando por una prueba, ¿no? A nadie le gusta pasar por pruebas. Pero sí yo tengo que tener el gozo de saber que aunque estoy en una prueba, Dios me va a ayudar a salir adelante. Y ese tiene que ser mi gozo. Esa tiene que ser mi actitud, de saber que tengo a alguien que me sostiene, ¿no? Como dice la Biblia en el caso de Abraham, que avanzó como viendo al invisible. Cuando uno piensa en las promesas que Dios dice, por ejemplo, Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Hay 365 promesas en la Biblia, una para cada día del año, ¿no? Una para cada día del año. Entonces la actitud es, no me sorprendo, porque sé que esto puede pasar, pero lo enfrento sabiendo que tengo a alguien que me ayuda, gozándome en esa promesa, es decir, Dios me va a ayudar a salir adelante. Por eso mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo vos podés enfrentar esto de esta manera? O cuando perdemos un ser querido y las personas nos miran y dicen, ¿cómo estás así tan tranquilo? Siendo que perdiste a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. No quiere decir que un cristiano no sufre. Sufrimos, pero tenemos un Dios que nos sostiene, una esperanza que nos motiva. Y ahí es donde la actitud es diferente. Vamos un poquito más. Nosotros ahora acabamos de ver, ¿no?, las tres vertientes del estilo de vida. Acabamos de ver cuál es la actitud, cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a las pruebas. Y acabamos de ver también la importancia de seguir el ejemplo de Cristo. Pero el estilo de vida de un cristiano incluye también tres cosas más: cuidado del cuerpo, arreglo personal y forma de hablar o formas de hablar. Y acá me voy a meter en un terreno donde la cultura de un país influye, donde la educación que tuviste en tu casa influye, donde el contexto donde vivís influye. Entonces, acá voy a hablar de temas que son muy personales, donde hay diferentes cosas que afectan a estas tres cuestiones que acabo de presentar, pero también la Biblia tiene sus principios y su base con respecto a este tema. Por ejemplo, vamos al primero, cuidado del cuerpo. Nosotros como iglesia predicamos acerca de los famosos 8 remedios naturales. No sé si alguna vez escuchaste esto. Si no escuchaste, búscalo por internet, ahora igualmente los vamos a presentar. Pero por ejemplo, de los libros que te recomendé hoy, este habla de los 8 remedios naturales. Hay otros, este es uno. ¿Qué dice la Biblia con respecto al cuidado del cuerpo? Cuerpo tanto por dentro
como por fuera. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, muy bien, de Dios. Claramente la Biblia nos dice que nuestro cuerpo no es nuestro. Es decir, nosotros no somos dueños de nosotros. ¿Está bien? Nosotros no somos dueños de nosotros. ¿El dueño quién es? Claro, es Dios. Entonces, si Dios es el dueño mío, es mi dueño, yo le tengo que preguntar a Él cómo quiere que viva. Señor, ¿cómo querés que viva? ¿Cuál es el estilo de vida que tengo que llevar? Entonces Dios me dejó todas las herramientas para cuidar este cuerpo, que como dice el texto es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, yo debo cuidar ese templo para que el Espíritu habite en él. Te pongo un ejemplo. Si vos tenés un vehículo y te dicen que el vehículo para que funcione bien debe llevar nafta de la mejor, pero vos le echás nafta de la peor, ¿qué va a pasar? Va a andar, sí, pero tarde o temprano, echándole nafta de la peor, que te van a tapar, no sé, los inyectores, van a durar menos los filtros, no va a tener la misma reacción el motor, para el que le gusta de mecánica, ¿no? Si vos le echas nafta de la mejor, el auto va a andar mejor. Y tampoco le echamos un combustible que no sea el que lleva. Yo no le echo arena al auto para que funcione, le echo nafta, o gas, o gasoil. Entonces el cuerpo es igual. El cuerpo al principio no se va a notar quizás tanto la diferencia si vos consumís una cosa o haces una cosa con tu cuerpo que no corresponde. Se va a empezar a pasar factura después. Pero es importante entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es mío, es de Dios. Y al mismo tiempo, Dios presenta que a Él le interesa nuestra salud, porque, por ejemplo, 3 Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate que podés tener todo en la vida. Puedes tener dinero, buenos autos, un buen trabajo, una linda familia, pero si no tenés salud para disfrutarlo, hace de cuenta que no tenés nada. La salud es todo. Y es mi responsabilidad cuidarla. Fíjate, cuando nosotros hablamos de 8 remedios naturales, ¿no? 8 remedios naturales. Acá los tenés. Una forma muy sencilla de poder recordarlos es a través de la palabra esta, adelante. Adelante. Y yo voy a hablar de algunas cositas. Recuerden que yo soy licenciado en teología, no soy ni nutricionista ni médico, pero lo que voy a decir lo saqué todo de los libros que les mostré hace un ratito y también de charlas que he tenido con médicos, con nutricionistas y diferentes profesionales del área de la salud. Cuando nosotros hablamos de estos 8 remedios, por ejemplo, donde dice agua, ¿no? Generalmente nos dicen que la cantidad de agua que tenemos que consumir por día, ¿cuánto es? Bien, 2 litros. ¿No? Generalmente dice 2 litros de agua por día. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo está compuesto de un 70, casi 80% es agua. Entonces necesitamos del agua. Cuando hablamos de descanso, hablamos de dormir las famosas 8 horas. Si es posible dormir entre las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche en adelante estar durmiendo, porque entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana se produce la endorfina, que es lo que nos ayuda, nos da bienestar y nos ayuda a tener ganas el otro día de hacer las cosas. Ejercicio, hablamos de ejercicio físico, lo que sé es que 2 o 3 veces por semana de ejercicio estaría bien, hacer un ejercicio en lo posible aeróbico, ¿no? Salir a caminar, a correr, al aire libre en lo posible, para respirar aire puro. Luz solar, el consejo que se nos da generalmente es que con 15 minutos al día de luz solar nos ayuda para producir, ayudar a producir la vitamina D, es importante para los huesos, para la piel. Aire es aire puro, ¿no? Respirar aire puro, salir a la naturaleza. Nutrición es la alimentación. Temperancia es equilibrio en todo lo que hacemos, no irnos a los extremos. Y esperanza en Dios tiene que ver con la vida espiritual. 8 remedios naturales. Esto fue dado por Dios, ¿está bien? Esto fue dado por Dios, no es un invento del hombre. De hecho,
Nunca quiso Dios que viviéramos hacinados en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades es muy difícil cumplir con alguno de estos remedios naturales. El consejo de Dios es vivir en lugares más aislados, ¿no? Más cerca del campo, de la naturaleza. Pero bueno, acá estamos, y por eso añoramos tanto a la naturaleza cuando podemos escapar. Entonces, acá tienen los 8 remedios naturales que Dios espera que podamos llevar a la práctica. Y esto es una forma de cuidar también nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de la alimentación, acá voy a tocar un temita, ¿qué debemos comer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que debería comer un cristiano? Porque sabemos los consejos. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos al espíritu de profecía, podemos hablar de cosas muy, muy finas. No es el caso, no vamos a hablar muy fino hoy, pero sí presentar en gran escala, a gran escala, qué es lo que Dios espera que un cristiano consuma, qué es lo que espera que un cristiano ingrese en su cuerpo. Por eso dije hoy que esto es algo muy personal, que esto afecta a la educación que uno tuvo en la casa, la cultura de un país, etc. Pero recordamos que los principios de la Biblia no cambian y que Dios espera que en algún momento los llevemos a la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Edén, Dios crea al hombre y le da lo que tiene que comer. Dice, toda planta que da semilla está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Acá está incluyendo todo lo que tiene que ver con cereales, con frutas oleaginosas, ¿no? Otro tipo de frutas. Fíjense que no hay carne. Acá no hay carne. Y después que el hombre cae en pecado, o sea, después que ingresa el pecado en el mundo, Dios agrega a esta alimentación, Génesis 3:18, cuando presenta la sentencia de lo que el pecado va a producir en la tierra, dice, espinos y cardos te producirá, que hasta ese momento la tierra no producía esto. Dice, y comerás plantas del campo. Acá incluye un poco lo que son los temas de las verduras, ¿no? Hasta ese momento no estaban ingresadas dentro de la dieta. Recordemos que antes de la caída del pecado, antes de la caída en pecado del hombre, estaba el árbol de la vida en el Edén y el hombre se alimentaba del árbol de la vida. Entonces, al quitarse el árbol de la vida también hay cosas que el hombre pierde. Dios agrega ahora algo más a la dieta, pero al agregar algo más no agrega las carnes. Un dato interesante. Las carnes se agregan como por una necesidad puntual en el momento, pero no por siempre. Que si ustedes recuerdan, después del diluvio, Dios le permite a Noé y a su familia consumir carne no de cualquier animal. Dios había especificado de qué animales iban a ser, animales limpios, que después en Levítico 11 se especifica cuáles son los limpios y los inmundos, pero temporalmente hasta que la tierra pueda producir nuevamente todo esto que había dado en un inicio. Pasa que después el hombre tomó la carne como alimento principal y hasta el día de hoy lo tenemos. Pero el consejo de Dios, partiendo desde el Edén, es no consumir carne de ningún tipo. Y si consumo, bueno, ten en cuenta que hay una lista de lo que podría consumir y lo que no. Pero en el cielo no vamos a consumir carne. Vamos a volver a la dieta edénica, que es lo que presenta en Génesis 1:29. Y el hecho de lo que nosotros llamamos el régimen pro salud, es decir, lo que predicamos como iglesia de cuidar nuestro cuerpo en la alimentación, está dentro del mensaje del tercer ángel, cosa que todo cristiano debería, con la ayuda de Dios, empezar a hacer cambios en su alimentación. Por eso dije que esto es muy personal. Y esto es un tema espiritual también. Y no tenemos que juzgar a aquel que consume carne, o que toma mate, o que consume café, porque esto es un tema personal. Es algo que con la ayuda de Dios se puede ir mejorando. Yo te puedo dar testimonio de lo que he vivido en todos estos años. Gracias a Dios he podido dejar la carne de vaca, hace más de un año, año y medio en realidad, cosa que en mi casa yo estoy acostumbrado, vengo de Pergamino, una zona de ganadera. En mi casa se consumía carne prácticamente todos los días. Y con la ayuda de Dios pude dejar.
no consumo mate, no consumo café, la Coca-Cola sí consumía muchísimo, y yo sabía que la Coca-Cola no me ayudaba en mi salud, hasta que con la ayuda de Dios la pude dejar, ahora ya hace más de 8 años que no consumo. Entonces, te puedo hablar desde la experiencia que se puede hacer cambio en la alimentación. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Es un hábito, pero en algún momento hay que empezar. Y Dios te va a ayudar, porque Dios espera que vos también cuides tu cuerpo en este sentido. Repito, no hay que juzgar a nadie, pero de a poquito hay que ir haciendo cambios en la alimentación. Es cuestión de proponérselo, orar y avanzar con la ayuda del Señor. Porque la dieta edénica no incluye ningún tipo de carne y ni hablar de otras cosas que hoy en día se consumen. Mirá, vamos al segundo punto. Arreglo personal. Esto es un poquito de cómo cuidar nuestro cuerpo por fuera, ¿no? La Biblia presenta, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 2, hablando, acá se refiere específicamente, le habla a las mujeres, pero el principio también aplica para los hombres. Dice con respecto a la vestimenta, arreglo personal, dice asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿El principio cuál sería? Bueno, al vestirme ropa decorosa, pudor y modestia. Eso es un principio que se aplica al hombre y a la mujer. Es decir, ropa decorosa es algo bonito, que esté en buen estado, lo mejor que tengas. Con pudor quiere decir de no mostrar de más, incluyendo al hombre, porque cada vez la ropa de nosotros viene cada vez más ajustada. Con pudor, ¿no? Y modestia, sencillez, ¿no? La modestia es ser sencillo, o sea, limpio, bonito, sencillo. Dios no quiere que el cristiano ande hecho una piltrafa, o que mostremos que un cristiano anda todo el día sufriendo, con ojeras, todo caído, así. Eso no es el cristianismo. Que tenemos una vida feliz, alegre, gozando de buena salud en la medida de lo posible. A veces hay personas que lamentablemente, aunque se cuidan, le toca pasar por enfermedades. Estamos en un mundo de pecado. Puede pasar. Pero muchas de las enfermedades que tenemos es por descuidos nuestros, por no ser mayordomos de nuestra salud. Pero Dios quiere que un cristiano esté bien vestido, ande bien. No hace falta que gastes una fortuna en los vestidos, en la ropa, pero comprarte buena ropa, presentarse lindo y bien delante de Dios. Y cuando voy a la iglesia, un cristiano no va a la iglesia a mostrar su ropa, va a la iglesia a adorar a Dios y también lo adoramos en nuestra forma de vestir. Y cuando habla esto de ni oro ni perlas, esto es algo interesante, porque Dios no pide que nosotros nos adornemos el cuerpo con estas cosas. Dios no pide aritos, no pide cadenitas, ni siquiera pide anillos. Entonces, no hace falta. Te invito, si querés leer después en Génesis 35, del 1 al 5, y amplío un poquito más el tema de las joyas, donde lo relaciona con un tema de idolatría. No me voy a meter ahí hoy porque quiero presentar, como dije, esto un poquito más general. Pero a Dios no le interesa nada de la billutería. El estilo de vida cristiano no incluye billutería, ¿sí? No incluye. Por eso aclara, ni oro ni perlas. No es necesario. Decoro, pudor y modestia, ¿no? Decoro, pudor y sencillez. Y también resalta algo, por ejemplo, en 1 Corintios 11:14, dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Esto es interesante porque la Biblia hace una distinción entre el pelo del hombre y la mujer, resaltando que el hombre debería llevar el pelo corto y la mujer el pelo largo, ¿no? El hombre el pelo corto. Interesante, porque uno dice, bueno, la Biblia hablará de esto. De hecho, en otra parte habla incluso hasta de los tatuajes. No sé si sabías que la Biblia habla de los tatuajes. A Dios no nos pide que nos hagamos tatuajes en el cuerpo. Pero bueno, si los tenés y conociste al Señor ya con esos tatuajes, bueno, así conociste al Señor, pero después de ahí ya no te hagas más porque no es necesario, Dios no te lo pide. Aparte estás lastimando el cuerpo.
y cómo cuesta sacarlos, ¿no? Esto de los tatuajes que está en Levítico capítulo 19. Pero fíjate cómo habla del arreglo personal, ¿no? Que es algo que el cristiano debería llevarlo en su estilo de vida. Y si entramos cerrando ya un poquito el tema en la forma de hablar, y esta es una de las que cuesta bastante. Si yo te preguntara cómo hablas cuando estás en la iglesia y cómo hablas cuando estás con tus mejores amigos o amigas, ¿es igual o no? Bueno, no me voy a meter en ese terreno demasiado, porque creo que a todos nos cuesta un poco este tema. Estoy recordando, por ejemplo, el tema de los discípulos de Jesús. Espíritu Profecía dice que los discípulos de Cristo eran conocidos por no decir malas palabras. Por eso cuando Pedro lo estaban chicaneando ahí, en el momento en que Jesús estaba siendo juzgado, y le decía, vos sos discípulo de Jesús, y él negó una, negó dos veces, y en la tercera dice la Biblia que negó con maldiciones, y ahí lo dejaron de molestar. ¿No? Interesante, ¿eh? Discípulo de Jesús no decía malas palabras. Bueno, Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, con este solo versículo podríamos estar hablando media hora, por lo menos del tema de hablar. Porque acá dice ninguna palabra corrompida, ¿no? Sino que lo que tiene que salir de nuestra boca tienen que ser palabras para edificar y dar gracia al que la escucha. Y acá podemos incluir la crítica también. Un cristiano no debería hablar cosas que no edifiquen. Tenía un amigo que decía, si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo. Siempre tenía esa frase. Si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo, ¿no? Bueno, si lo que voy a decir no edifica, mejor no lo digo. Aunque me muerda la lengua, aunque me esté muriendo por decirlo. Porque a veces acá caemos en el famoso chisme santo, ¿no? Ay, ¿viste lo que le pasó a fulanito? Pobre. Hay que orar por él, pero no. Y ahí arrancamos, ¿no? Guarda. Chisme santo. Efesios 5:4 dice, no digáis palabras deshonestas ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Un cristiano no debería hablar con mentiras, no debería estar hablando cosas que no tienen sentido, no debería ser grosero, ¿no? Tener cuidado con chistes obscenos, otro tema. Es decir, si yo me pongo a pensar, partiendo de la base que dijimos hoy de Colosenses capítulo 2, si un cristiano sigue el ejemplo de Cristo, ¿vos te lo imaginás a Jesús diciendo malas palabras? Sacándole el cuero a la gente, hablando mentiras, haciendo chistes obscenos. ¿Te lo imaginás a Jesús haciendo eso? Yo la verdad que no me lo imagino. Bueno, Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo, porque estamos siendo sus representantes a través de nuestro estilo de vida. Y cuando uno marca la diferencia en estas cosas, las personas lo notan, se dan cuenta. Aunque a veces algunos te quieren chicanear un poco, ¿no? Y cuando por ahí se nos escapa alguna palabra, o decimos algo, o hacemos algo que por ahí no es de un cristiano, enseguida la persona dice, ¡ay, mirá, ahí está el santito! ¿No? Enseguida nos marcan el error. También pasa, pero eso no nos debe desanimar, porque nadie es perfecto. Pero tenemos que tratar de crecer en estos aspectos, ¿no? Forma de hablar, arreglo personal y el cuidado del cuerpo. Por eso, por ahí para cerrar el tema de hoy, quisiera cerrarlo con este versículo. Te invito a buscarlo ahí en la Biblia. Estamos hablando de estilo de vida cristiano. Creo que al repasar un poco la Biblia podemos notar qué es lo que Dios espera de un cristiano, cuál es el estilo de vida que Dios espera de un cristiano. Hablamos de la vida devocional, Biblia y oración. Hablamos de la vida de adoración, asistir a la iglesia, adorar a Dios en su casa, ¿no? Hablamos de la vida de testimonio, que es predicar el Evangelio. Tres vertientes importantísimas para que ese estilo de vida tenga sentido. Hablamos de la actitud que debe tener un cristiano frente a las pruebas, que no se tiene que sorprender, que tiene que tener la seguridad de que Dios está con él y por eso se siente gozoso. Y hablamos de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Hablamos que tenemos que arreglarnos de una forma con ropa decorosa, pudor y sencillez, o pudor y modestia.
y hablamos de las formas de hablar. ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? Cuidarse de lo que decimos con la lengua, porque la lengua es una espada de doble filo. ¿Podemos ahondar más en el tema? Sí, podemos, pero lo vamos a dejar hasta acá. Y Efesios 4, 22 al 24, nos dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros conocemos a Jesús, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que somos nuevas criaturas en Cristo. Y ahora tenemos que dejar atrás una vida con costumbres, con maneras, con formas de vivir que tal vez son diferentes a las que Dios nos presenta en su palabra. Por eso Efesios capítulo 4 dice, en cuanto a esa forma de vivir, despójense, porque está corrompido, y renuévense, ¿no? Vístanse de esa nueva persona creada según Dios, o sea, con el modelo que Dios nos presenta, con el estilo que Dios nos presenta. Y ahí donde entra la frase, el estilo de vida cristiano. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta cambiar cosas? A todos. Todos estamos en un proceso de cambio. Pero como dice el dicho, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Si vos sentís que Dios te está llamando a cambiar cosas en tu alimentación, en tu forma de vestir, en la forma de adornar tu cuerpo, incluyendo la billutería, en tu forma de hablar, en lo que estás comiendo, en practicar los 8 remedios naturales, si no estás asistiendo a la iglesia, si no estás haciendo tu culto personal, si no estás usando tus dones para predicar el Evangelio, empezá a hacer cambios hoy, porque Él quiere que vos tengas un estilo de vida cristiano, con todas las letras. Voy a dejar de compartir pantalla, Pablo. Esto es un desafío, ¿no es cierto? Es un desafío. Pero sabemos que con Dios todo es posible. Para nosotros hay cosas que tal vez nos parezcan imposibles, pero con Dios todo se puede. Porque Él puede ayudarte a hacer lo que vos solo o sola no podés hacer. ¿Sentís que hay algo que cambiar en tu estilo de vida cristiano? ¿Sentís realmente que hay algo que cambiar? ¿Sentís que Dios te está llamando a hacer un cambio? Bueno, dale importancia a esa voz. Si necesitas consultar a profesionales en algunos cambios, hacelo, no te cortes solo. Algo típico que pasa en nuestra iglesia, hay mucha gente que dice, pastor, nosotros dejamos la carne, no queremos comer más carne. Y resulta que a los 2-3 meses están todos anémicos. ¿Por qué? Porque no consultaron a los profesionales de la salud, porque no leyeron los libros que Dios nos dejó para guiarnos y saber cómo hacer esos cambios. Estos cambios no se hacen bruscamente así, se hacen paulatinamente pero a paso seguro. Es la mejor manera, especialmente los hábitos alimenticios. Y te puedo asegurar que cuando vos empezás a cambiar cosas de estas que fuimos hablando, tu vida espiritual crece el doble o el triple de lo que venías creciendo. Fíjate, si hablamos por ejemplo de la alimentación, pensá, cuando el hombre cayó en pecado, ¿por qué fue que cayó en pecado? ¿A través de qué? Del alimento. Jesús fue tentado en el desierto con el alimento. Jesús venció. Si vos lográs dominar tu apetito, por ejemplo, podés dominar cualquier cosa. Pero cuando tenemos hambre somos capaces de cualquier cosa. El ser humano por hambre hace cosas que no haría si no tuviera hambre. Estoy hablando solo de una cosa, ¿no? Pero el estilo de vida es amplio. A mí me gustaría poder cerrar esta reflexión con una oración. Orar para que Dios te ayude y me ayude a que el estilo de vida cristiano que llevamos pueda ser de testimonio para todas las personas que nos vean, incluyendo aquellas cosas que nos cuestan un poquito más. ¿Me permitís? ¿Oramos juntos? Querido Padre,
En esta noche, Señor, vinimos a encontrarnos a través de este medio para adorarte, pero también para aprender y reflexionar en aquellas cosas que tú nos mandas a poner en práctica. Quizás muchos de los que estamos acá tenemos luchas en nuestro estilo de vida cristiano. Y por eso queremos orar para que tú nos ayudes a poder seguir el estilo de vida que tú nos presentas. Que podamos dejar de lado costumbres y formas que tenemos de nuestra vida pasada para poder vivir como tú quieres y seguir el modelo de Jesús. Y que si alguien en esta noche siente que tú los estás llamando a hacer cambios en su estilo de vida, que con tu ayuda los pueda lograr. Que arranque hoy, Señor. Que no deje para mañana, para que en su vida espiritual pueda seguir creciendo. Oramos para que tú nos ayudes, que a través de tu Espíritu Santo encontremos la fortaleza que necesitamos. Todo esto lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.